Por escrito. Por escrito. Estamos en un programa más de Por Escrito en Radio Anáhuac y el día de hoy nos acompaña... ¿Qué tal? Sean muy bienvenidos. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y en este espacio que importan las letras seguimos atrapando lectores y escritores para nunca dejarlos ir. Un servidor, Juan Carlos Padilla, además de saludarlos, los invita a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Recuerden seguirnos en Facebook Por Escrito MX, en Twitter, ahora llamado ex, @por escrito _ en Instagram, Revista Por Escrito. Recuerden también visitar nuestra página de YouTube, donde nos pueden no solo escuchar, sino también ver, y en Spotify Por Escrito, además de que en Código Libre, en punto de las 9 de la noche cada miércoles, tenemos una nueva emisión. Querida Ceci, así como han cambiado el logotipo de Twitter, y eso ha puesto de luto a mucha gente, hoy también tenemos un luto en nuestro pretexto literario. Así es. Vamos a esa sección. Pretextos literarios. Mi querida Ceci, ¿por qué estamos de luto? Mi querido Juan, perdimos a una de las letras lúcidas del siglo XX, principios del siglo XXI. Perdimos a un escritor icónico, muy amado y muy odiado al mismo tiempo, muy comprendido y muy incomprendido también. Creo que estamos hablando de un escritor de culto y por fortuna creo que tuvimos la prudencia de no hacer este homenaje a Kundera, justo poquitito tiempo después de su fallecimiento, porque creo que la distancia nos va a llevar a hacer esta mirada crítica, profunda, analítica de quién fue Milan Kundera, por qué se convirtió en este signo, en este ícono. Y es que hay que entender a Kundera, como dijera Ortega y Gasset, en su circunstancia, en su tiempo. Es la manera en que debemos juzgar a los autores por las obras mismas. A mí sí me duele la muerte de Kundera, porque Kundera tiene una característica de estilo que invita a la reflexión. Ya hablaremos de ello, pero Kundera mezcla narrativas y eso, bueno, por lo menos a los que nos gusta la filosofía, creo que nos atrae más. No era un autor tan leído, un autor controvertido en los Sin temas que duda. trataba, pero un autor del que vale la pena platicar. Ya era grande, 94 años, él ya también tenía alguna deficiencia senil muy marcada, entonces ya no habíamos escuchado mucho de Kundera, y la ventaja de su muerte, al ser un escritor que sí tuvo, por supuesto, éxito, aunque nunca se le otorgó, y ya hablaremos también de ello, un premio Nobel, obtuvo otros muchos premios. Milán Kundera a los 94 años nos deja, pero nos deja un legado, y la ventaja de su muerte es que ahora será más leído, o al menos eso esperamos. Y fíjate que te digo que a Kundera hay que leerlo y hay que analizarlo con las circunstancias de su tiempo. Kundera es de origen checo, pero él nació y creció en un mundo que estaba dividido por la cortina de hierro. Eso tal vez a los más jóvenes no les diga mucho. Sin embargo, las personas que vivieron en ese mundo, sobre todo en la edad de Kundera, eh, estaban totalmente bloqueados por un muro de acero. eh, digamos, por una cortina de hierro, ya sé, virtual, imaginaria, pero ni tan imaginaria ni tan virtual. Y entonces, entender a Kundera eh, como este checo que nunca escribió en checo, que siempre escribió en francés, que luchó mucho por nacionalizarse francés y que después de haber sido despojado, porque lo despojaron de la nacionalidad checa, se estableció en Francia gran parte de su vida, ahí escribió, ahí vivió, ahí aparecieron sus primeros libros que fueron publicados primero en francés y luego en checo. Qué fuerte, ¿no? Bien, a ver, creo que vale la pena señalar su año de nacimiento, igual que yo, mi querida Ceci, nació en años de crisis económica, 1929. Ay, yo A ver, pensaba es que que es tú naciste en relevante. 29, no. No, yo no nací en 29, yo nací en 82, pero igual hubo crisis en México en el 82.
Año de crisis económica. A lo mejor podemos decir es que está muy alejado el crack de la República Checa, pero sabemos Uf, que hubo una no, hombre, afectación no. mundial en realidad. Pero fíjense lo interesante, para cuando empieza la década de los 60, una época de mucha libertad en aspectos de la persona, llamémoslo así, eh, él tiene 30 años. O sea, está en la plenitud Ujú. intelectual en la década de los 60, 70, donde va a terminar siendo su madurez. Y en ese sentido, a pesar de haber nacido de aquel lado de la cortina, pues claro, se le va a considerar un autor completamente liberal, un autor completamente liberado, y por eso es que van a ser tan chocantes muchos de sus libros. Ahora, lo otro que tiene Kundera, y es un aspecto muy interesante, es esta mezcla narrativa. Escribió novelas, pero también escribió cuentos cortos, dramaturgia, ensayos y poesía. Y además su forma de escribir es muy filosófica, es muy reflexiva. De hecho, cuando uno empieza a leer a Kundera dice, oye, ¿esto es un ensayo? No, Sí, es una novela, pero empieza ensayando un poco, yo sé que el comparativo quizá no sea el adecuado, pero un poco me pasa como con Woody Allen, en el sentido de Woody Allen tiene una idea, y a partir de esa idea base, va a tejer la novela. Solo que Kundera lo hace reflexivamente, empieza como un ensayo y después se avienta la historia. Me parece a mí sensacional, pero no es del gusto de todo el mundo. no, sin duda no. Es que Kundera no es un autor que sea fácil de aproximar. A ver, vamos a ver, Kundera es un animal político, eso sin duda. Kundera fue también una persona de muchísimo análisis, de mucha reflexión, de mucha introspección y evidentemente que el exilio, o sea, la vida de Kundera le determinó mucho de los temas de los cuales él escribía y evidentemente una persona que vive en el exilio, una persona que tuvo que desarraigarse, que su tierra lo expulsó como si fuera una madre en trabajo de parto, todo el totalitarismo con el que se vivía en la Checoslovaquia, una Checoslovaquia muy próxima a las ideas de la Unión Soviética, con poquitísima libertad, el tiempo, como, insisto, la circunstancia y sobre todo yo creo que la lucha de Kundera fue una lucha por encontrar el sentido y el propósito. A ver, a Kundera le tocó ver todo el horror de la guerra y de la posguerra. Entonces, creo que su lucha y su misión a la hora de escribir está muy bien justificada al momento de buscar propósito en la vida del ser humano. ¿A qué rayos venimos? Y aquella levedad del ser, ¿no? De la que él siempre, con la que él siempre estuvo tan comprometido, tan enganchado, en fin. Creo que es relevante también mencionar la fecha en la que se nacionaliza francés. 1981 va a ser un poco antes de este periodo de la Guerra de los Balcanes. En el 89 va a caer la Unión Soviética y viene toda esta disgregación que a Checoslovaquia, que es donde él nace, vendrá la fracción de República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, estos nacionalismos que él podrá ver con ojo crítico desde el exilio en Francia. Y en ese sentido también se parece a otro autor que mencionamos cuando hablamos de Rumanía, Emil Cioran, Ujú. porque Emil Cioran jamás escribió en rumano. Bueno, aquí ocurre lo mismo, no escribe en checo, va a escribir en francés y es parte también de este ir y venir, de esta época que le toca vivir, pero creo que es como un referente, una visión, una perspectiva única, extraordinaria, reflexiva, filosófica de un periodo europeo conflictivo, complicado. Y por eso es que la complejidad, la incertidumbre son parte de esa forma de escribir y de esos temas que a él le importan mucho. Y creo que la gran fortuna que tuvo con Kundera, o también el ojo que él tuvo, fue exiliarse en Francia y escribir en francés, porque eso le dio el caldo de cultivo para poder ser publicado en una lengua y en un país en donde se lee mucho. Y eso lo proyectó a un, pues sí, a la popularidad y al éxito que debería de tener muchos escritores que no tuvieron la fortuna que sí tuvo Kundera.
Es un Kundera que creo que en el fondo lo que está buscando es encontrarle sentido a la existencia. Estamos hablando de las vanguardias, vivió la segunda, no la primera, pero sí la Segunda Guerra Mundial, todo el problema de esta división, luego el exilio, de modo que tenemos un gran autor en manos. Vamos a seguir platicando de él. Vamos a la siguiente sección. Sigamos. Lo desconocido. Pues en esta sección yo quisiera detenerme a reflexionar un poquito de algo que le da identidad a Kundera y es la nacionalidad. La nacionalidad es un aspecto que sin duda nos marca y es una huella que deja identidad. ¿Por qué Kundera fue privado de su nacionalidad checa y cómo la recuperó? Es una historia que vale la pena repasar. Milán Kundera tuvo, ya se sabe, una relación complicadísima con su país natal, incluso hasta el punto de abandonar el idioma checo para escribir en otra lengua, en francés, y negarse a revisar las traducciones de sus obras a la lengua materna. Así de radical era Kundera. Fue en 1979 que se le retiró la nacionalidad checa al autor por las autoridades del régimen comunista de la desaparecida Checoslovaquia. Las razones exactas detrás de esta acción no se conocen con certeza. Nos las podemos imaginar, por supuesto. Kundera criticaba mucho al régimen y yo creo que por eso, pues a esas autoridades del Estado checoslovaco, pues no les hacía mucha gracia. Y el gobierno comunista nunca dio una explicación pública de por qué le retiraron la nacionalidad a Kundera, cosa que fue verdaderamente un acto atroz para cualquier persona. Se cree que el despojo de la nacionalidad de Kundera fue el resultado de esta postura crítica y de su participación en el movimiento de la Primavera de Praga en 1968. Durante este periodo, Kundera apoyó la liberalización política y la democratización de su país, lo cual era contrario a los intereses del régimen comunista. Tras la invasión soviética en Checoslovaquia en 1968, que puso fin a la Primavera de Praga, Kundera continuó expresando su descontento por el gobierno comunista a través de sus escritos y de su activismo también. Su sátira del comunismo estalinista en la novela La Broma, que fue publicada en 1967, le valió el reconocimiento literario en Checoslovaquia, pero también un posterior veto cuando se reinstauró un régimen fiel a la Unión Soviética. Durante el proceso aperturista de la Primavera de Praga, fue uno de los representantes de la oposición al régimen prosoviético checoslovaco, lo que pagó más tarde con su expulsión del Partido Comunista y la prohibición de publicar. El despojo de su nacionalidad fue un intento del régimen de silenciar a Kundera y de dificultar su capacidad para expresar sus ideas y ejercer influencia en su país. Además de Kundera, otros intelectuales y disidentes padecieron esta persecución y fueron privados de su ciudadanía checoslovaquia durante este periodo. Fue hasta el 28 de noviembre del 2019 que Peter Drulak, embajador de la República Checa en Francia, entregó al autor un certificado que lo acreditaba como checo nuevamente, lo que constituyó un gesto simbólico muy importante para reparar la injusticia de la que había sido víctima este autor por 4 décadas. Insisto que el problema de la identidad es algo duro cuando nosotros estamos hablando de que te retiren la nacionalidad de la tierra que te vio nacer. Sobre todo cuando tú estás amando tanto a tu tierra que eres capaz de criticarla para verla mejor. Por eso Kundera se va a Francia y en Francia él adopta la nacionalidad francesa. Sin embargo, yo estoy segura de que la tierra que lo vio nacer siempre ocupó un lugar muy específico, tanto en su corazón como en su inspiración.
Esa era la estructura que él tenía para poder escribir el tema, casi el unitema que él estaba tratando todo el tiempo, con estas estructuras que también le dio la tierra que lo vio nacer y su propia familia, para estar intrincando la música en su propia obra. Y de esta manera tan peculiar, tan particular, era que Kundera podía seguir rememorándose como checo a pesar de estar en Francia. La verdad es que la relación de Kundera con su propia identidad fue una temática de la problemática filosófica que él siempre quería abordar. En la insoportable levedad del ser, que evidentemente es el texto que le dio la popularidad y es el texto más leído, tenemos esta relación en donde Kundera todo el tiempo está cuestionando lo que es ser, y lo que es ser se relaciona con la identidad, y la identidad tiene que ver irremediablemente con el lugar en el que tú naciste, con cuál es la lengua con la que tú te comunicas. Pues sí, Kundera decidió extirparse de una manera muy simbólica esa lengua y escribir en francés. No obstante, yo estoy segura de que Kundera, en el fondo de su corazón, seguía siendo checo, a pesar de lo que dijeran los papeles. Conversaciones. Ya hemos llegado a nuestras conversaciones, mi querida Ceci, y si te parece bien, creo que el guión me gustó mucho para hablarnos nuevamente del autor y algunos aspectos. Entonces valdría la pena como repasar estos aspectos de la vida y ya si al final hablamos de sus principales novelas. Primero, comenzar con decir que comprendía muy bien la literatura, Ujú. que leía mucho y conocía muchas cosas. El guión ofrece un extraordinario ejemplo que sí me gustaría decir. Dice en su libro El telón, ensayo en 7 partes, escribe que Homero nunca se preguntó si después de tantas batallas cuerpo a cuerpo, Aquiles o Ajax conservaban todos sus dientes. Pero para Don Quijote y Sancho, los dientes son una preocupación perpetua. Dientes que duelen, dientes que faltan. Claro, probablemente no había un problema tan serio en la antigua Grecia como lo podía haber en tiempos de Cervantes, porque recordemos que empezaban la navegación y el famosa enfermedad del escorbruto, Ay, sí. que es una enfermedad que atacaba los dientes, que por falta de algunas vitaminas, de cosas que no se podían comer estando en el mar, como frutas y cosas por el estilo, por eso a los piratas se les retrata mucho sin dentadura. Claro que esto es algo que va a influenciar al Quijote, pero el aspecto interesante es ese, nunca se le ocurrió. De modo que con esto lo que quiere es darnos un ejemplo de cómo Milán Kundera se ponía a pensar en cosas en las que quizá no se pensaban antes y es un conocedor de la literatura. Yo lo que creo es que Kundera era como una especie de relojero, que se detenía en las tuerquitas, en el mecanismo, para después brincar a algo mucho, mucho más grande. Eh, Creo que tienes mucha razón, Juan Carlos, cuando dices que Kundera era un filósofo y al mismo tiempo un hombre preocupado por las letras y que leyó mucho y que escribió sobre teoría literaria. Él escribió El arte de la novela, que fíjate qué chistoso y qué hombre con qué perspectiva, muy moderna, ¿eh? El arte de la novela es una especie de novela que también es una meditación sobre la existencia vista a través de personajes imaginarios. Para Kundera, entonces, la novela va a poseer una función fenomenológica que está examinando la realidad al mismo tiempo. Pero más que la realidad, lo que está examinando es la existencia. Y a ti como filósofo, eso te tiene que volver loco. Por supuesto, por aquí dice que para Kundera sus personajes eran definidos como egos experimentales,
cómo se comportaría alguien que piensa de esta manera, cómo sería un radical en esta otra forma, y por eso los personajes son tan, pues, contradictorios, experimentales, egoístas, porque sí los hay, por supuesto. Claro. Me parece un autor sensacional. La obra más famosa es La insoportable levedad del ser, pero no es lo único ni tal vez no lo más grandioso que tenga, pero al menos en el tema de los personajes sí podría serlo. Aquí me gustaría ya empezar ahora sí desglosando el guión. Nos comenta que era un autor hermético. Ujú. No se sabía mucho sobre él. En ese sentido me recuerda a Gabriel Said en México. Sí, Ni claro. siquiera le gustaba salir, dar entrevistas. Olvídate de salir en público, de recibir los premios. Así lo recibía, pero todo de una manera muy, Pues discreta. muy discreta. Que es un poco raro eso entre los escritores. A los escritores les gusta lucirse, les gusta que le tomen la foto, les gusta recibir los premios, les gusta dar Hablar, entrevistas, claro. discursos, conferencias. Y Milán Kundera, una de sus características será precisamente esta. Era un autor hermético. Y fíjate que a mí, bueno, la insoportable levedad del ser, debo de confesar que me aproximé demasiado pronto a Kundera. Y la verdad es que cuando empiezas a leer a Kundera muy joven, y yo sé que muchos jóvenes me van a decir, pero Cecilia, ¿cómo puedes estar diciendo esto? A mí me costó un trabajo terrible, le tuve que entrar por un lado, por el otro, porque la verdad no le entendía, no le entendía muy bien. Y es que en la insoportable levedad del ser, el autor escribe estos personajes, como tú dices, muy experimentales, que nacen de una situación fíjate qué padre, ¿eh? O sea, qué bonito proceso creativo de una frase, de una metáfora en la que está depositada una posibilidad humana fundamental. Y esto es lo que el autor cree que nadie había descubierto o sobre lo que nadie había dicho una sola palabra. Entonces, el personaje, al mismo tiempo de encarar una personalidad humana, una posibilidad de humanidad, lo hace a través de una figura retórica y eso a mí me parece maravilloso. No le va a gustar mi comentario a Cecilia, pero en Ya ese sentido ves. se asemeja a Dostoyevsky. No, ya sabía yo. No, no. Hay una diferencia nada más, una diferencia en forma. Mientras que Kundera logra que sus personajes externalicen a través de los diálogos sus pensamientos, Dostoyevsky lo hace interno. Adentro, ajá. Pero me parece que es justo eso, es este experimento de cómo piensa el personaje y entonces nosotros encontramos identificación con el personaje a partir de lo que piensa, o en el caso de Kundera, a partir de lo que los personajes expresan. Y me voy a arrepentir de lo que te voy a decir, pero en este sentido Dostoyevsky es mucho más innovador que Kundera, porque Dostoyevsky inventa el diálogo interno. Entonces, este flujo de conciencia es autoría de Dostoyevsky. Me voy a arrepentir, ahora lo va a repetir toda la No, bueno, vida. Milan Kundera también va a hablar de otra época y en otras circunstancias completamente diferentes. En ese sentido hay que respetar y como decías al inicio del programa, Su como dice tiempo. Ortega y Gasset, es su tiempo. Pero aquí lo magnífico es, en ambos casos son escritores existencialistas, sin Sí, duda. caray. Y Sí, iba a comentar, fue publicado en la Pléyade. Este autor se encuentra entre los escasos escritores cuyas obras fueron publicadas en vida por la prestigiosa editorial francesa La Pléyade, reconocida por publicar exclusivamente textos de escritores ya considerados clásicos y fallecidos, ujú. pero él fue publicado aún en vida. Solo se encuentran otros nombres de escritores que tuvieron el privilegio de ser editados y publicados mientras vivían. Estamos hablando de Marguerite Yourcenar, que también Uh, podríamos hacer un, un un- programa un programa necesitamos. porque el de Vargas Llosa ya lo hicimos. Sí, y bueno, ¿cuál es la dimensión filosófica en las novelas de Kundera? Y yo creo que esto es algo que es muy importante, insoslayable de Kundera, ¿no? Porque él utiliza la filosofía como un medio para desarrollar sus pensamientos en un espacio abstracto, que no tiene, como, que tiene desdibujados a los personajes y a las situaciones.
En sus novelas él va a estar planteando estas posibilidades existenciales a las que te referías, Juan Carlos, usando estos personajes como un medio de reflexión, como un medio de interrogación. Entonces, por fuerza, por eso yo digo que a Kundera hay que aproximarse con el corazón abierto, porque te va, o sea, de que te va a morder, te va a morder, de que te va a llevar a reflexionar, te va a llevar a reflexionar. Y hay una gran diferencia entre las novelas y la filosofía. Las novelas son hipotéticas e interrogativas, mientras que la filosofía es afirmativa. Eso es algo bastante interesante. Y en los personajes se da, ahorita iba a decir, es que si tú eres muy conservador y lees a Kundera te vas a escandalizar. Sí, Y si eres claro. muy liberal, obviamente no te va a escandalizar, pero te va a hacer ver las cosas de una perspectiva en la que no te vayas a sentir ridículo o no vayas a tomar acciones ridículas. Creo que en ese sentido es muy interesante Kundera. Fue prohibida su obra en su país natal. Ya Ujú. dijimos que se tradujo, bueno, no se tradujo, se escribió primero en francés y después, ya mucho tiempo después, ya con la caída de la Unión Soviética, podrán irse al checo, pero de todas maneras, vean también los títulos de sus obras. La broma, el libro de la risa y el olvido, la vida está en otra parte. Estas tres tienen un tono irónico contra el sistema comunista. Claro. La ironía, que no es fácil, entender ironía y además disfrutarla es difícil, y esa es otra de las razones por las que a Kundera mucha gente no le gusta, Ujú. porque hay que encontrar ese tono irónico, amargado, existencialista en muchos de sus personajes, sobre todo en las contradicciones, sobre todo, sobre todo cuando los personajes están con sus amantes hablando de la otra parte, ¿no? Eso es bien interesante en Milan Kundera. Pero valía la pena señalar esto. La insoportable levedad del ser tuvo que esperar pacientemente durante 22 años para ser publicada en la República Checa. Por Sí. fin vio la luz hasta el año 2006. Sí, qué cosa más impresionante. Y es, o sea, ya habían pasado cuántos años de que hubiera, o sea, el muro de Berlín cayó en 89 y el régimen comunista que había en Checoslovaquia y la escisión Sí. de la República Checa, o sea, ya habían pasado más de 20 años y ni hablar, son de esas cosas que, de esas injusticias políticas, económicas que se cometen contra el arte. Fíjate que hablabas de que Kundera puede ser muy escandalizante y que también de repente tienen contradicciones. Y hablaste de algo muy interesante que es los amantes hablando pues de sus infidelidades. Y es que la infidelidad es un tema que a Kundera lo apasiona y lo ocupa. Que sus personajes masculinos sean infieles en sus relaciones refleja esta liviandad y la inevitabilidad de la infidelidad. O sea, para Kundera, el ser humano no puede ser fiel. Y así lo refleja. Entonces sus personajes se ven atrapados en situaciones emocionales muy, muy complicadas y se enfrentan a las consecuencias de sus acciones, lo cual es muy padre porque no tiene final feliz. No, o sea, a una acción corresponde a una reacción y hay consecuencias. Y esta temática de la infidelidad la expresa en su obra y algunos críticos han planteado la posibilidad de que haya elementos autobiográficos en todos estos personajes, cosa que habría que tomar con cuidadito. A mí lo que me interesa más bien es ver cómo él se aproxima a la infidelidad. Claro, porque además no lo hace desde un modo moralizante. No, Él lo hace como una forma natural del ser humano de ser y por eso mencionaba en algún momento el tema de, pues claro, él vive la revolución sexual de su época claro. y la vive además desde una represión anterior que es la comunista. Por eso es que es una perspectiva única. No lo tacha, pero tampoco se sublima en ello. O sea, Ujú. me parece que lo que hace Kundera es poner a los personajes en triángulos amorosos, en situaciones delicadas, en las que ellos tienen que encontrarse a sí mismos para seguir adelante en la vida y encontrarle sentido a la existencia, que es finalmente de lo que se trata la vida. Ya habíamos hablado de su hermetismo y por ahí nos dice Rodrigo Abdalá que la última vez que el escritor concedió una entrevista fue en 1985. De eso a la fecha de su muerte han pasado 40 años Sí. prácticamente. Y esto ocurrió solo
porque la periodista era la hija de un reconocido pianista a quien Kundera admiraba profundamente. Durante la entrevista, Kundera dijo, cito, en Francia me quedaré para siempre, esta es mi verdadera patria. Esto duele a los checos, aunque los checos Claro. dirán que por supuesto Kundera es de su nacionalidad. Esta declaración no solo fue una expresión emocional, sino que es un momento en que el gobierno francés ya le había concedido la nacionalidad francesa 4 años antes, al igual que a Julio Cortázar. Y es que lo que pasa es que muchos escritores tuvieron que salir de su lugar de nacimiento y generalmente el lugar al que viajaban era París, porque París en ese momento era el centro cultural del mundo. Y si querían ser publicados y si querían ser leídos, tenían que estar en París. Y yo creo que Francia sí le dio mucho a Kundera. Si Kundera se hubiera quedado en la República Checa, bueno, en Checoslovaquia, hubiera sido muy reprimido, hubiera sido muy censurado y seguramente no hubiéramos conocido sus extraordinarias letras. Y Kundera también era un apasionado por las artes, tenía un gran amor por el cine y tenía como este espíritu intelectual muy inquieto que se le ve la chispa pues en toda la obra. Se desempeñó como profesor de historia, fíjate qué padre, como profesor de historia del cine en la Academia de Música y Arte Dramático de París y en el Instituto de Estudios Cinematográficos también de la capital checa. Es decir, a Kundera le llamaba la atención el cine, le llamaba la atención todo el progreso que se estaba teniendo, las formas de filmar, la musicalización, etcétera, todo eso a Kundera, porque además Kundera era ¿cómo te diré? Un gran amante de la música, apreciaba la buena música también. Ya nos dirá Ceci después por qué le gustaba tanto la música. Y ahorita me hiciste recordar, algunas de sus novelas se han llevado a la pantalla grande. La Ujú, insoportable la levedad verdad del del ser ser. será Ujú. la principal de ellas. Y me hiciste recordar también de la década de los 80 una película checoslovaca, no tiene nada que ver con Kundera, pero vale la pena mencionarlo, de Kusturica, eh, sí, pero no, no, sí, sí es checo, Underground, que Ajá. es también una película que te ayuda a ver cómo era ese estado emocional de todavía Checoslovaquia en la década de los 80, que creo que ahí podríamos aproximarnos más o menos a través del cine a la época de Milan Kundera, a quien nunca le dieron el premio Nobel. Nunca. A pesar de que Kundera demostró que su literatura fue revolucionaria, centrada en la exploración de la libertad absoluta, el escritor no tuvo la fortuna de tener un Nobel. Sin embargo, vale la pena mencionarlo en este momento, sí le dieron algunos premios. Eh, Denme un segundito porque ya lo tenía por aquí. El premio Médicis extranjero en 1973, el premio Jerusalén en 1985, el premio austriaco de literatura europea de 1987, el premio Herder en el año 2000, el premio nacional de literatura checa en 2007 y por último el premio de su colega checoslovaco Mm. Franz Kafka en el año 2020, a unos añitos antes de su muerte. Y decías, Juan, que por qué Kundera era tan amante de la música, pues que su papá era pianista. Su papá era pianista. Ludwig Kundera eh, fue el padre de Milán y desarrolló su gran pasión por la música. Este era un destacado pianista, musicólogo también, que realizó numerosos conciertos a nivel mundial y en su libro La música de Leon Janáček, Milán Kundera rinde un homenaje a su padre, quien había investigado toda su vida sobre música y sobre este pianista que tanto admiraba. Y fíjate, me hiciste recordar, Juan, eh, la República Checa sí le tiene cierto como resentimiento a Kundera. Si tú vas a Praga, tú vas a ver Kafka por todos lados, pero pareciera que Kundera nunca caminó por ahí. Pues porque al final él decidió irse para otro lado, ¿no? Esa es la realidad. A ver, rápidamente, no solo La insoportable levedad del ser fue llevada a la pantalla grande, también hay dos libros, La broma y Una mujer singular, que fueron llevadas a la pantalla. Vamos a mencionar las novelas, solo las novelas de Milán Kundera. La broma, 1967, La vida
está en otra parte. Fíjense cómo es existencialista. 1969, La despedida en 1972, El libro de la risa y el olvido del 79, La insoportable levedad del ser, su gran novela en el 84, La inmortalidad en el 88, La Ay, la lentitud. lentitud, La qué lentitud es una cosa. extraordinaria novela muy recomendable de 1995, La identidad, La ignorancia y La fiesta de la insignificancia. Tenemos que leer a Milán Kundera. Sí, Yo creo que además sería muy apreciado hoy, que tanta falta nos hace encontrar el significado de nuestra existencia. Kundera tendría que ser hoy un autor que se realza, que nos ayuda en las dificultades de la vida cotidiana a ver más allá. y es que yo creo que en esta época de la inmediatez, tratar de entrar a este análisis profundo nos resulta de repente muy, muy difícil. Y creo que y ya me dirás, Juan Carlos, si no me estoy brincando así como que al arco muy grande, pero Kundera tuvo algo similar a Kierkegaard, que es él verdaderamente, o sea, se comprometían tanto con su forma de pensar que lo llevaban a la vida. Y ya me dirás si estás de acuerdo conmigo o no. Resulta de que Kundera optó por no tener hijos. Y optó por no tener hijos y porque así justificaba su propia obra literaria. Tener un hijo, dijo, significa manifestar que se está de acuerdo con el hombre. Si tengo un hijo, es como si dijera, he nacido, he experimentado la vida y he comprobado que es tan buena que merece ser repetida. Es una decisión existencial. Lo malo de la existencia del programa es que se tiene que Ay, acabar. Despedimos el ves lo programa, que mi te querida digo. Ceci. Quisiera agradecer el magnífico trabajo de Andrea Monroy al escribir este guión. Pues seguimos atrapando lectores y escritores para nunca dejarlos ir. Un servidor, Juan Carlos Padilla, también se despide, no sin antes agradecer. Tenemos a dos másters el día de hoy en Yes. cabina, el grandísimo Brandon y a Diego Lome. Muchas gracias por hacer esto posible. Que su vida literaria sea gozosa. Ultimátum. La carga más pesada es, por lo tanto, a la vez, la imagen de la más intensa plenitud de la vida. Cuanto más pesada sea la carga, más a ras de tierra estará nuestra vida, más real y verdadera será. Milán Kundera.